Hola, hola. Muy buenas tardes. Voy a esperar un poquito que vayáis conectando, sobre todo que se conecte Sofía. Hola Sofía, ya estás aquí. Perfecto. Estamos esperando a que entre Sofía. Aquí estás. Hola. Ver que esto ha cambiado. Muy bienvenida, Sofía. Muchas gracias a ti por invitarme. Nada, yo encantadísima de tenerte por aquí. Como has entrado además una de las primeras, voy a hacer como una pequeña introducción del directo y no sé si esperamos un poquito, bueno, esperamos un poquito que se vaya conectando la gente. Hola Emi, hola Isa, voy a ir saludando y Noctuk, Charo, muy bienvenidas a todas. Ah, sí, Voy a hacer como una pequeña introducción y mientras se va conectando la gente. La idea de estos directos que empecé como hace un mes y medio, una cosa así, era invitar a mujeres que para mí son una inspiración y que los valores que ellas transmiten están muy en conexión y en la línea de los valores de la escuela de Habitarte Cíclica. Además es un placer tener a Sofía Gutiérrez aquí porque ella es pionera en todo el despertar del divino femenino, o bueno, el renacimiento del divino femenino aquí en España. Eh, y yo estoy encantada de tenerte aquí y charlar un poquito sobre las enseñanzas de la diosa y, y traer un poco de luz el caos que pues, está viendo sobre este tema, que hablaremos sobre eso. ¿Te apetece presentarte tú misma a las chicas que nos están viendo? vale. Bueno, se me ve un poco oscura, ¿no? No, no, Mira que he pero estado, pero se ve bien, se oye bien, lo tecnológico está correcto. Vale, está todo pues perfecto. empezamos. Bueno, lo primero que diría de la diosa en realidad es que todo lo que se puede decir de la diosa no es la diosa, es como esto del Tao, ¿no? Si lo puedes traducir en palabras, porque la diosa es el gran misterio, es aquello que que creo que solo se puede traducir desde el lenguaje poético en todo caso, si utilizásemos la palabra, y desde de la experiencia. Ujú, Porque para mí la diosa es un camino, sobre todo, es una forma de habitarse, de transitarse, de mirar, de sentir. Y bueno, a mí me llamó, digamos, cuando estaba metida, imbuida completamente en lo académico, eh, y esa fue mi primera andadura como formándome. Y me di cuenta de que no se sabía absolutamente nada de la parte de la historia de la humanidad en los tiempos en los que la diosa había reinado. Y para mí fue como el gran eureka, ¿no? Fue como descubrir desde lo histórico, desde lo antropológico, desde la parte del folclore y la tradición, que había un gran vacío en la historia que desconocíamos y que para mí era una gran referencia porque todo ese tiempo implicó vivir en paz y vivir en armonía con la tierra, vivir en cooperación entre nosotros. Entonces, descubrir que realmente había un modo de estar en armonía entre nosotros y con la madre tierra, que había una vía de comunicación con lo sagrado propiamente femenina. Es más, en un principio las funciones, digamos, sagradas estaban destinadas en exclusiva al femenino y no porque el masculino no sea sagrado
y no se le considera como sagrado, sino porque la mujer tiene unas características también en su energía y en su forma de relacionarse con el mundo que propician el ser iniciadora, el cuidar los ritos de paso, el comprender lo cíclico, que tiene mucho que ver también con la sacralidad de la tierra. Entonces tuve que desmontar toda mi estructura académica, ¿no? A la vez que integraba herramientas de las que había adquirido ahí, pero creo que la diosa, más que elegirla a nosotros, nos elige ella. Es más un llamado que no puedes desoír, al que acudes y a través del cual empiezan a ocurrir una serie de experiencias sincrónicas y con un sentido mucho más trascendente que, que te hacen realizar un compromiso de por vida con eso, porque entiendes que es un tránsito de por vida en realidad, ¿no? No Totalmente. es ninguna finalidad. Has respondido a las dos preguntas casi que tenía preparadas hasta el inicio, pero vamos a ir fluyendo con esto y ver qué es lo que la diosa quiere que transmitamos, como bien hemos Sí. dicho antes de empezar. Has hablado de la llamada. Yo lo tenía aquí apuntado porque por mi experiencia, por la experiencia de otras mujeres con las que he hablado. Es cierto que la diosa te llama. Hay una llamada que para cada mujer es diferente, pero que suele ser muy potente. Es como dices tú que no puedes decir que no. Te está llamando y no puedes decir que no, porque en muchas ocasiones no sé cómo fue tu caso. La pregunta es cómo fue, aparte de esa parte académica, hay una parte de ruptura, de transitar una noche oscura del alma incluso, eh, que te lleva, ¿no?, a iniciar el viaje. ¿Cómo fue en tu caso esa llamada? Bueno, como te decía, en primer lugar, sí que entró por el plano intelectual el conocer toda esa parte más histórica, pero en mi caso fue un libro, fue Las nieblas de Avalon. Las nieblas de Avalon es una novela en realidad, eh, histórica o no, ahí entraríamos en el debate de si realmente hablamos de un mito o de algo histórico, pero vamos a dejarlo en el plano del arquetípico, porque en el plano del arquetípico es tangible y es real. Y conectar con un lugar como era Avalon, donde había como una tradición de mujeres que rendían sus cultos y que se ponían como al servicio de ese camino, de honrarla a ella, fue para mí descubrir que realmente quedaba algún eslabón en esa cadena y que a pesar de que la diosa había estado, digamos que velada u oculta durante 4000 años, encontré o descubrí que sí que podía acudir a un lugar a encontrar algo que aún perduraba en el aquí y ahora y que era fiel a esa tradición tan ancestral. Así que acabé ese libro, cogí un avión y me fui para allá. Y ahí empezó todo, ¿no? Ahí para mí empezó todo porque creo que la diosa también tiene muchas vías de acceso, muchas maneras diferentes y de hecho ya ella ha elegido encarnarse en cada una de nosotras en todas estas emanaciones para demostrarnos, para tangibilizar que ella está presente en cada una de nosotras de una manera única y genuina, pero es muy interesante como que cada una encuentre sus raíces, su tradición y su caminar con respecto a eso, ¿no? Y en mi caso era la tradición celta porque son también mis raíces, ¿no? Yo soy del norte, Sí. entonces tenía que encontrar algo afín también a mi propio linaje y allí lo encontré. Es que estoy como muy alineada con lo que dices. Voy a ver si reorganizo lo que yo quiero decirte, porque sí, en mi caso quizá sí que fue un tránsito hacia una noche oscura del alma, porque yo me resistí mucho a la llamada. Para mí
fue un libro, yo estudié historia del arte, entonces para mí todas las imágenes de la diosa a lo largo de la historia me llamaban mucho, pero yo me resistí mucho a esa llamada. Y yo creo que cuanto más te resistes, ella más te empuja, ¿no? Es como te lleva un poco a, bueno, ya no sé más cómo decírtelo, vamos al fango. ¿No? Entonces, para mí sí que fue un tránsito un poco así como más fuerte. Pero es cierto lo que dices, que cada mujer lo vive de una manera diferente, esa llamada, pero sí que es cierto que cuando llega la llamada ya no hay una vuelta atrás, ya es como inicias el viaje y ya es un viaje de por vida cíclico. Tú en tus cursos hablas de las culturas iniciáticas, del culto a la diosa. Y yo tengo aquí como apuntado como una idea que tú tienes de, a través de esas culturas iniciáticas, recuperar todo este legado que nos ha dejado la diosa. Hablas de la gran diosa madre en el Neolítico, de Isis, de Ariadna y la diosa del laberinto, de las diosas clásicas, de las diosas celtas y del gnosticismo de íbero, que es ahí donde yo conecté. Donde yo no conecté tanto con las diosas celtas, porque yo soy mediterránea, yo soy del sur, y conecté mucho con el gnosticismo. ¿Te gustaría hacer un pequeño recorrido histórico por esos hitos de los que tú hablas en tus talleres? Bueno, esto que mencionas forma parte de uno de los modelos que comparto. Hay varios mapas que he trazado porque creo que pues eso, creo que es interesante. Sobre todo creo que mi función es trazar mapas para la psique, para transitarnos, ¿eh? Entonces, en ese caso, hablas de los mitos de la diosa, que para mí era como recoger toda la memoria ancestral desde lo arquetípico, simbólico, iconográfico, cultural, social, a todos los niveles, ¿no? Aunque esto, traducido en los encuentros, es más pasarlo por el filtro de la experiencia. Pero yo sí que abogo por una fuerte investigación y documentación en todo eso para poder traer o recrear herramientas que sean fieles a lo que cada cultura y cada visión eh, puso sobre la mesa y de alguna manera entregó, ¿no? Y todo empezó con la diosa neolítica, porque precisamente cuando hablamos de la parte de la historia, que hablamos de miles y miles de años, donde el único concepto de lo sagrado era esta deidad femenina que era la tierra misma, que se representaba voluptuosa, con estos pechos y estas caderas, emulando un poco la fertilidad de la madre tierra, emulando esas colinas, esos valles, entendiendo que no había separación entre la tierra y nosotros, que realmente éramos sus hijos, que éramos guardianes, que nos correspondía cuidarla y honrarla, y que desde esa comunión absoluta con lo que la diosa es, había que acudir también a los lugares de culto, como eran las cuevas, a venerar lo que la cueva nos entregaba a cada una de nosotras también, que es ese entrar en las profundidades de la psique, entrar en las profundidades de nosotras mismas, ¿no? Cuando yo he experienciado la diosa neolítica y he trabajado con ella, sobre todo lo que se ha mostrado en la experiencia de las mujeres, porque además esto de los arquetipos es muy mágico. Tú convocas un arquetipo, lo invocas, generas un tiempo-espacio para que se manifieste y es como si bajara como un bloque de información que contiene todas las emanaciones de ese arquetipo. Aun cuando no sepas nada de ese aspecto, se materializa y se manifiesta en la experiencia tal y como es. Y sobre todo la neolítica para mí es silencio. Es encontrar algo tan indescriptible, tan grandioso, tan magnífico,
que una solo puede estar en su cuerpo y apagar la mente. Totalmente. Y la neolítica, o sea, a nivel 3D, cuando la traemos aquí, lo que nos entrega es, no existe la mente, solo existe el cuerpo y una comunión y una interrelación con todo lo que te rodea, que es esa comunión en la que ellos vivían, ¿no? Porque los mapas que hemos tenido que trazar vienen después de esa desconexión tan brutal con el vínculo con la Gran Madre, ¿no? Y además es muy interesante ver que, que no había en ese tiempo deidades masculinas como tal, ¿no? Incluso el masculino que habitaba en esos tiempos, el concepto de lo divino que tenía era como una madre que sustentaba, que acogía, que entregaba sus frutos, su abundancia. No había como que esforzarse por trabajar la tierra, sino que la tierra ya colmaba a sus hijos con todo lo que sus hijos necesitaban, ¿no? Yo creo que necesitamos mucho recuperar ese arquetipo en el siglo XXI y porque nos lo está pidiendo mucho la madre y la sociedad en general. ¿Te he cortado? Perdona, sigue, No, sigue. no, 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 tú puedes. Sí, nada, te decía eso, que me parece que recuperar toda esa esencia que en realidad es como el 99% de la historia de la humanidad, en realidad, recuperarlo y traerlo de nuevo al presente es ya una necesidad que tenemos, porque por vivir de una manera, intentar vivir de una manera mucho más conectada con la tierra y con sus saberes, ¿no? Al final se me va el hilo. Sigue. Y es que además la gran ilusión es que estamos separados. Esa es la gran mentira que hay que desbancar, porque realmente está todo tan interconectado y el plan es tan magistral y está todo tan interrelacionado que esa es la gran trampa que hemos comprado. El creer que somos individuos aislados de lo que nos rodea y que forjamos nuestra identidad en base a eso, ¿no? Pero cuando lees sobre esas sociedades que se basaban absolutamente en la cooperación, en el bien de nosotros, en el bien del clan, de la tribu, es que creo que es interesante además contemplarlo como una referencia para nuestra sociedad y para cómo, para nuestra política, para generar nuevos modelos que son los primigenios, los antiguos, los primeros que el ser humano creó y de alguna manera creo que está en algún lugar eso. Yo creo Creo que que nos ha perdido. no, yo creo que está dentro incluso de nuestra memoria celular y corporal, que ahora, en un momento además de cambio tan profundo como el que estamos viviendo, necesitamos volver a recuperar eso, porque en tiempos tan inestables como los que estamos viviendo en este momento, la cooperación y la unión entre, creando aunque sea comunidades pequeñitas interrelacionadas entre sí, como era entonces, eso es lo que nos va a garantizar una mayor supervivencia. Y el volver a recuperar ese arquetipo de la madre, como esa dadora de vida, nutridora y llena de prosperidad y de abundancia, y volver otra vez a conectar con estas leyes orgánicas de la vida y de la tierra y del universo. Entonces creo que por ahí hay como un camino de volver a recuperar toda esa esencia. Si, por ejemplo, alguno de los oyentes que están ahora aquí, que esto le puede estar sonando a chino, hiciera una pregunta tipo, ¿qué es la espiritualidad femenina para ti? O la espiritualidad vivida desde lo femenino, ¿qué le podrías contestar? Pues lo que comentaba antes de descubrir, por ejemplo, la existencia de Avalon y de escuelas de sacerdotisas,
creo que hemos vivido en una sociedad donde a la mujer no se le ha entregado la visión de una vía espiritual propia conectada con su naturaleza femenina, con su cuerpo de mujer. No quiere decir que no tengamos energía masculina, pero es verdad que a lo largo de los últimos 4000 años las vías para conectar con la espiritualidad, con la religiosidad, con la sacralidad, eran vías eminentemente patriarcales que estaban destinadas sobre todo, yo creo que a unos preceptos y a unas maneras que tenían más que ver con la energía masculina que femenina. Y descubrir que durante miles de años existía una vía de acceso para el femenino y para las mujeres, que estaba entroncada con su naturaleza femenina, con su ciclicidad, eh, y realmente nunca ha dejado de acompañarnos eso, porque es cierto que existe una energía que se genera cuando nos juntamos las mujeres, que es indescriptible explicar qué ocurre ahí. Llámalo oxitocina, llámalo, o sea, seguro que tendrá explicaciones a nivel hasta biológico, ¿no? Pero realmente se genera un campo de energía y una experienciación de algo que va más allá de nosotras, que para mí es altamente sanador y necesario, y no quiere decir que no haya espacios donde nos podamos encontrar de manera mixta en esa sacralidad. Incluso creo que es interesante también que el hombre cada vez más encuentre también vías propias de comunión del hombre con el hombre y entre ellos, y empezar a establecer como esa conexión de qué pasa cuando nosotros nos juntamos, al igual que ha sido un descubrimiento para nosotros, para nosotras, ¿no? El comprobar que ocurre una magia, que hay una energía diferente, y además es que es algo que no se puede describir, ¿no? Es solo a habitar y a experienciar, ¿no? Y cuando se experiencia se reconoce, porque en realidad es es un recordar lo que siempre hemos sido, lo que siempre hemos sabido, que estamos conectadas de manera directa con la fuente, o sea, un nivel de vórtice energético, incluso nuestra conexión es directa, ¿no? Y la espiritualidad femenina para mí tiene mucho que ver con comprender lo cíclico, con comprender el mapa de lo cíclico, ¿no? Y esa es un poco lo que yo he ido entregando, ¿no? Hay una vía de acceso a esto que tiene que ver con aliarse con las leyes de la naturaleza que son cíclicas. Y habitar, ¿no? O sea, y experienciar, como dices tú, ese cuerpo que es cíclico, y vivir para mí, y vivir esa espiritualidad a través del cuerpo, ¿no? Y de esa conexión que tenemos en nuestro cuerpo como de mujer con el gran útero de la madre, ¿no? Del cuerpo, y para mí también ha sido muy importante comprender el lenguaje de la psique. Y hablo de la psique más como el alma que tiene contenido inconsciente, porque ha habido un gran resurgir de muchísimas terapias y terapias maravillosas que han traído un montón de sanación a muchos aspectos. Pero yo observaba lo que circundaba a mi alrededor con respecto a eso, habiéndome formado además en psicología y demás, y me daba cuenta de que había algo que nunca se contemplaba. O sea, se podía trabajar lo físico, lo emocional, lo energético, incluso lo espiritual, pero ¿dónde quedaba lo psíquico, no? ¿De qué manera podíamos acceder al inconsciente profundo tomando de Jung todo lo que él trajo también como una nueva manera de tratar la psicología? Empezó a hablar de los símbolos, de los mitos y de los arquetipos como de una manera de entroncar con eso, pero me seguían faltando herramientas para tender ese puente, porque la parte teórica no alcanza para establecer una vía de comunicación con ese inconsciente, ¿no?
Entonces me di cuenta de que la psique inconsciente, el subconsciente, la parte más arcaica de nuestro cerebro, solo entiende un lenguaje que es el simbólico. Total. Eh, y el simbólico ha estado presente a lo largo de toda la historia, a través de los cuentos, de la tradición oral, de los mitos. Pero cuando empecé a comprender que los mitos no son cuentos fantásticos, sino que son mapas que nos han legado los ancestros originales para entregarnos una toma de conciencia de lo que ocurre dentro, con todos los niveles de interpretación que tiene el mito, ¿no? Pero en un nivel de interpretación solo está hablando de lo que ocurre dentro, entendiendo que la bruja malvada, la princesa, el príncipe, el dragón, la espada, todo eso son elementos del interior y que me llegaban mujeres que muchas veces habían hecho su recorrido terapéutico, pero a lo mejor quedaban como cosas por sanar que necesitaban de ese rito, de esa ceremonia, de ese símbolo, de ese mito, para establecer una vía de comunicación directa con su inconsciente. Solo quedaba como eso, por sellar, ¿no? Para acabar de sanar ciertas cosas. Entonces, dale a tu psique el lenguaje que entiende. No le hables en el plano racional porque una parte de tu psique no entiende nada de eso, ni le va a transformar nada. Aunque obviamente la parte intelectual y mental pueda servir para ordenar todo ese universo simbólico, mitológico, para entresacar claves, para analizar, para comprender. Y yo abogo mucho por unir todos los mundos, ¿no? O sea, poner la mente al servicio del espíritu y entender que todos esos conocimientos, todo lo que yo he investigado a mí me ha servido a la hora de acompañar, de interpretar a las mujeres sus sueños, sus visiones, sus experiencias más trascendentes, ¿no? Pero que nos quedábamos huérfanos a veces de ese lenguaje. Y quise traer ese lenguaje porque además me siento muy vinculada al lenguaje poético. Creo que es el único lenguaje que pueda hablar del alma, ¿no? De hecho, todo el misticismo que se ha conservado durante la mística de todas las santas que se han conservado a lo largo del tiempo, nos conecta mucho con esa sabiduría de la diosa. Y hay mucho en lo que puedes... Claro, el problema es que tenemos que saber leer entre líneas, saber descifrar esos símbolos que hemos perdido, que quizá antes era mucho más fácil porque la transmisión era oral, y era una transmisión de generación en generación que se entendían esos símbolos porque, digamos, estaban como en lo cotidiano, ¿no? Y luego eso como que se fue perdiendo, se fue alejando, ¿no? Se quedó como para una élite que sí que podía entender eso, y la diosa que siempre tiene maneras de seguir presente, digamos que siguió ese en líneas, o sea, en líneas paralelas como el misticismo de Santa Teresa o incluso el sufismo de Rumi, ¿no? Y recuperar eso, que además tú lo haces mucho porque, a través también del cuento, de recuperar y explicar cuentos, sobre todo en redes, que yo te he visto publicar cosillas en redes sobre cuentos para explicar, como bien has dicho, diferentes partes de la psique. De ahí que sea muy importante y que tú recuperaras el mapa de la rueda de Avalon y la rueda de Ana para transitar esos arquetipos. De hecho, para mí es un medio de diagnóstico, porque el mito nos ocurre, somos el mito, somos el arquetipo. El arquetipo además necesita de nosotras y de nosotros para hacerse real. Es como si cobra vida en la medida en que lo podemos traer y experienciar. Y cuando escucho a una mujer que llega a mis talleres o llega a mi vida, porque ya no se trata solo de a lo que me dedico, sino que esto es lo que yo soy, ¿no? Cómo yo me habito, cómo yo me relaciono desde todas las esferas de mi vida, ¿no? Intento ser coherente con esta visión y aplicarlo
absolutamente en todas las esferas de mi vida. Y me encanta escuchar a las mujeres, en este caso me voy a centrar en eso, ¿no? Y leer en qué mito está, qué es lo que le está ocurriendo. Y cuando comprendes el mito desde ese plano, entiendes cuáles son sus dones, qué desafíos se le presentan, con qué aspectos va a tener dificultades, con qué aspectos se va a poder y hacia dónde podemos ir y de dónde venimos. La mayoría de nosotras es fiel especialmente a uno o dos arquetipos que ha estado habitando y alimentando toda su vida, y la rueda un poco lo que muestra es, tú eres todas ellas, encuentra la manera de armonizarlas a todas en ti, de reconocerlas a todas, de mirarte en todos los rostros de lo que eres, y también reconoce que hay una tendencia en ti natural a ser Artemis o Afrodita o Isis o Morgana. Identifica eso y encuentra las pautas que encarnar ese arquetipo tiene para ti, porque es, bueno, para las mujeres es un gran descubrimiento esto, ¿no? De repente darse cuenta de que lo que les pasa es mítico, que no le pasa solo a ella, que existe un mapa trazado desde la antigüedad que le puede dar como la manera de trascender ese patrón, porque muchas veces se convierte en un patrón cuando no es inconsciente, ¿no? Hay arquetipos que elegimos nosotras y hay arquetipos que nos eligen. Y habla Jean Sinoda Bolen también de esto, ¿no? De cuando un arquetipo inunda tu psique y no queda espacio para ninguno más. Y toda tu lectura de la realidad se hace en base a ese. Por ejemplo, la madre, Demeter, ¿no? Entonces te comportas como una madre con todos tus conocidos, con tus proyectos, con cualquier cosa, ¿no? Y a lo mejor no te estás dando cuenta que todas las gafas que tienes puestas para mirar la realidad son esas, y que lo que está ocurriendo es que todos esos otros aspectos nunca han desaparecido, solo se han relegado en el inconsciente, y ahí es donde, como los monstruos, ¿no? Pues se han deformado, se han sentido no mirados, a lo mejor determinados aspectos se han reprimido y entonces se han distorsionado. Entonces se trata como de hacer tu propio limpo y convocar a todos tus aspectos, ¿no? Y ponerlos a dialogar entre ellos y descubrir que además cada uno de ellos está vinculado con una estación del año, está vinculado con una fase de la luna, con una fase del ciclo menstrual. Entonces empezar a leer, ¿no? Si ahora es otoño y está presente porque Samhain, la vieja sabia, y la luna está nueva y yo además estoy menstruando, estoy alineada completamente a través de mi ciclo menstrual, a través del ciclo lunar y a través del ciclo estacional, con una fuerza arquetípica que me puede entregar una serie de dones y atributos que, a la medida en que lo quiera mirar y recoger y abrazar, me va a llevar a lugares que, pues que a lo mejor otro aspecto no me puede mostrar. Y entender que todos tienen tesoros, que todos tienen enseñanzas que traernos, ¿no? Y que se trata como de equilibrar y armonizar todo eso, ¿no? Dentro y fuera. Totalmente. Al final es intentar eh, esta idea de ser una mujer completa, ¿no? Que es abrazar todo este mapa y saber danzarlo también, ¿no? Saber, porque en la escuela los transitamos a través de la danza. Pero saber cuándo vienen, cuál es su lenguaje, cómo darte cuenta que están presentes y cómo danzarlos. Yo recuerdo cuando empecé el viaje, que además puedes estarte años trabajando un arquetipo, o meses, o muchos años, Toda tu vida. o toda tu vida trabajando un arquetipo, y es cierto que cuando
en mi caso no llevaron un orden así, sino que la sensación que yo tenía era cuando yo estaba preparada a abrirme a ese arquetipo llegaba, ¿no? Entonces es también como estar como muy presente en ti, en tu cuerpo, lo que te está pasando y ser muy consciente para entender, ¿no? Ese juego que en realidad es entre lo que se está presentando en tu vida, qué es lo que hasta hacia dónde te está llevando, ¿no? Mm. Para seguir el viaje. Me De parece. hecho, de hecho, es maravilloso porque ellos están muchas veces al servicio de justo lo que necesitamos. Ujú, totalmente, totalmente. Y cuando ya lo llamas con intención porque los conoces y sabes que Atenea es la ideal para trazar una estrategia en el momento que tú necesites trazar una estrategia, o que Afrodita o Rhiannon son las ideales para convocar cuando vas a acudir a la sexualidad sagrada o a la sensualidad o a habitarte desde tu erotismo, desde tu conciencia de belleza, desde amarte tal y como eres, o que la hechicera va a ser muy necesaria cuando tengas que poner límites, sacar así una parte como muy asertiva y muy de comunicar las cosas tal y como son, sin ningún tipo de filtros. O sea, yo di la rueda de Ana como un mapa que lo ordenaba dentro de la rueda solar, porque creo que solo podemos trascender aquello que conocemos y hemos integrado siguiendo las leyes naturales, pero para dar luego el salto de independientemente de en realidad en qué fase estés, tú llama a cada una cuando necesites convocar ese aspecto de ti para enfrentar lo que sea que vayas a enfrentar en tu vida. Además es que es algo muy práctico y muy real, las diosas. No es solo una entidad abstracta que está ahí, ¿no? Sino que se materializa a través de nosotras con dones, con talentos, con actitudes, con intereses, y todo eso es lo que está ocurriendo continuamente, lo que pasa que no le hemos llamado Brigitte, pero cuando yo me inspiro y escribo y las musas descienden, yo ahora lo llamo Brigitte a eso, ¿no? Ha venido Brigitte. Y es solo otra manera de traducir lo que ocurre, pero desde un lenguaje que para mí le habla directamente a mi alma, ¿no? Y a mi psique. Totalmente, yo, vamos, lo hago igual, ¿sabes? Y me sirve todo. Eh, es verdad, es un mapa increíble. Eh, hablas a veces de, bueno, y se habla también, pero tú lo hablas mucho, de la existencia de escuelas iniciáticas en estas culturas y del papel que en ellas tienen las sacerdotisas. Si lo trajéramos al siglo XXI, eh, muchas de nosotros estamos recuperando esas escuelas iniciáticas. Eh, ¿Qué papel? Porque todas las mujeres somos sacerdotisas y deberíamos incorporar ese arquetipo. ¿Cómo sería una sacerdotisa del siglo XXI? Más allá de que me tengo que poner el velo, porque yo eso ya, o sea, es como vivenciar a la sacerdotisa en el siglo XXI. Mm, qué súper pregunta. A ver, claro, has aludido antes a las culturas iniciáticas y las tradiciones, y hay que entender también que no es lo mismo la escuela iniciática de Delfos, donde se recibían una serie de iniciaciones con, con una idiosincrasia, que la escuela iniciática de Egipto, que las escuelas iniciáticas druídicas o íberas, o las escuelas gnósticas, cátaras, o sea, en fin, como que al final a lo que voy es, la esencia es común, si hay verdad, la verdad es una que va a estar transversalmente presente en cualquiera de ellas, ¿no? Ujú. Pero es verdad que cada una de esas tradiciones también tuvo su concepto de formar sacerdotisas o de transitar ese camino, ¿no? Y Ujú. yo recogiendo de ahí, porque también me parece interesante tomar el legado, tomar lo que ya se ha caminado respecto a eso, hay una cosa muy clara con respecto a eso, y es que, por ejemplo, se hablaba mucho de las mujeres oráculo, ¿no? De la visión, de la capacidad
de traer la sabiduría, ya no de lo que va a acontecer como una cosa predictiva, como entendemos hoy en día, sino comprenderlo desde un lugar de aprende a vaciarte realmente, y creo que había años y años de entrenamiento solo para aprender qué es eso de la descarga de la diosa que se llama en la tradición, que para mí es el eje de la sacerdotisa, que consiste en despojarte de tu ego, quedarte bien vacía y desde ese estado de receptividad absoluta dejar que algo, llamémosle diosa, esta energía que todo lo abarca y que todo lo contiene y lo entrelaza, eh, tome lugar en tu cuerpo y en tu alma, y salga una voz y una verdad y una sabiduría que va más allá de tu mente, de tu identidad, de tu ego y del personaje que tú te has construido. Entonces, claro, el camino de la sacerdotisa pasa por la gran disolución de lo que tú crees que eres. Nos pasamos la vida forjando nuestra identidad en base a nuestra historia personal, a lo que sostenemos que nos contamos que somos, y la diosa arrasa con todo eso, y a veces además ocurre como una experiencia que una mujer ni siquiera está buscando y le sucede sin más. Y cuando eso sucede, realmente te despojas de todo lo que crees que eres para, yo diría, incluso, es que lo voy a decir así, me voy a poner muy mística, pero es que para postrarte, para de verdad rendirte, que puede ser a un nivel literal o interno, pero sobre todo para mí el camino de la sacerdotisa es la rendición. La rendición está de en tus manos encomiendo mi espíritu, o sea, de verdad que me pongo al servicio. Y hay un rezo que utilizo mucho conmigo misma y cuando comparto, que es este de estoy disponible. Es algo muy sencillo, es un mantra muy sencillo, estoy disponible, pero yo se lo digo mucho a ella para mostrar que tiene que ver con receptividad, porque esa es la energía femenina de base. Al igual que lo masculino es la flecha, es lo proyectivo, es el ir hacia algo, es el construir, y es maravilloso. Nosotras hemos comprado que esa es también nuestra energía, y esa ha sido como la gran distorsión, ¿no? El creer que para conseguir lo que queremos tenemos que comportarnos como los hombres o usar solo nuestra energía masculina. Y luego ya nos podemos meter en qué es el abrazo luego de la energía masculina, pero creo que es el segundo paso, porque si yo menstruo y puedo concebir y parir y dar vida, o sea, todo esto tendrá un sentido, que yo tenga un cuerpo de mujer, y tiene unas cualidades y unas características que son diferentes al cuerpo masculino, y tiene que ver con el magnetizar, con el magnetismo. Y es Totalmente. algo que se nos ha olvidado, ¿no? El, tal vez hay una manera de convocar y co-crear la realidad que tú quieres desde un posarte en ti y desde un atraer y desde un ser sin necesidad de hacer, de tanto hacer, ¿no? Me ha hecho mucha, o sea, me ha resonado mucho porque con tu mantra, porque mi mantra es me abro a ser canal de la divinidad. Es lo mismo. Y es igual, o sea, al final son Son palabras tantas diferentes. maneras de... Hay tantas maneras, pero es cierto que tenemos que volver a recuperar esa esencia de ser canal y volver al magnetismo de la esencia femenina. Y en ese rendirnos y vaciarnos, como dices tú, que al final es una rendición absoluta. Lo que pasa es que, claro, en esa rendición absoluta, que es un vacío también absoluto, ahí, claro, nos da mucho miedo, porque es como, bueno, no tengo, ¿y dónde me agarro? ¿Y cuáles son? ¿No? Entonces es un poco el me rindo y además me siento sostenida.
por algo que es mucho mayor que nosotras mismas. Entonces, en ese proceso que es hermosísimo, cuando llegas ahí es como, wow, es un sentirte parte de un todo y de algo que realmente es muy grande. Entonces, es hasta conmovedor, ¿no? Llegar ahí y que en realidad es como estoy en casa. Sí. Es un, wow, pero si es que estoy en casa. O sea, esta es mi esencia, ¿no? Así lo podría describir yo, si es que se puede describir, porque esto, como bien tú dices, hay que vivirlo y hay que llevarlo al cuerpo y a la experiencia para realmente entender lo que es esa rendición y ese abrirte al magnetismo y a corporizar a la diosa, ¿no? Mucho más allá de todo este movimiento en redes de empoderarnos no, es sí, todo esto está muy bien y lo necesitamos, pero tenemos que entender realmente lo que eso va a significar, porque para rendirte, para vaciarte, para ser canal, necesitas transitar procesos fuertes. Y entonces no es Ella no solo, deja, ella no te deja sostener ninguna mentira por mucho tiempo. no. Te quita de en medio todo aquello que es falacia en ti y en tu vida, porque claro, de lo que está, yo creo que el tema es que está viendo como un gran resurgir de la diosa, ¿no? Pero hay como una mirada a esa diosa que es luz, que es celebración, que es alegría, que para mí también es eso, y cada vez la abrazo más desde ese lugar y cada vez celebro más ese camino, ¿no? Desde una dicha y un goce muy genuino. Pero ¿qué pasa con las diosas oscuras, no? ¿Qué pasa con la Kali, con la Hécate, con la Kerridwen, con todas esas que vienen a desmontar todo lo que no es real? Yo he comprobado durante años que todas las mujeres que acceden a este proceso de comunión con la diosa y de transitarla, que normalmente dura un año en mi caso, a lo largo de ese año se caen dos o tres estructuras fundamentales de su vida que hasta ese momento se sostenían a duras penas porque tenemos esta cosa del ir tirando, pero cuando tú te abres de verdad a vivir tu vida con plenitud, he visto muchísimas mujeres cambiar su vida radicalmente y claro, hay que estar preparada para querer abrirse a todos esos cambios que ella prodiga y trae. No es fácil asumir que a lo mejor hay que vivir, como tú dices, las noches oscuras, los duelos, el dejar ir. Y en ese proceso, además, que parece como eterno, ¿no? Porque cuando estamos en la noche oscura del alma, está este concepto de eternidad, de que no va a acabar nunca, que es ahí también cuando entra esta maravilla de todo es cíclico, recuérdalo, pero a un nivel grandioso, que esto también va a pasar y que en la medida en que dejes ir todo eso y te caigas ahí, el renacimiento va a ser mucho más poderoso. Cuanto más atrás en el tiempo nos vamos, además, más unidas estaban la diosa de la vida y la diosa de la muerte. Eran dos realidades que no se podían disociar. A Totalmente. medida que fue evolucionando el concepto de la diosa, se fue generando como esa gran escisión, al punto que ahora pues la muerte es tabú, pero realmente nos estamos muriendo todos los días simbólicamente. Nos morimos y dejamos morir muchas cosas. La muerte está absolutamente presente todo el tiempo. Ujú. Y ella es también la diosa de la muerte. Ella es también la que viene a transmutar. Y además siempre va a acabar con aquello que no es, que no es puro, que no es real y que ya no necesitas. Totalmente.
hay que volver, como dices tú, a recuperar esa esencia de la buena muerte, ¿no? De que no hay vida sin, o sea, no hay vida sin muerte, no hay muerte sin vida y todo forma parte de un mismo ciclar. Vivir desde ahí a mí me ha enseñado a sostener muchas de mis crisis, ¿no? O de los momentos más duros de mi vida. Es como saber que, bueno, ahora mismo estoy en un proceso de muerte, de lo que sea en mi vida, pero igual que al invierno le sigue la primavera, esto yo me siento sostenida, estoy en un momento y desde el amor más profundo, que es lo que nos trae realmente la muerte, ese amor mm, incondicional, eh, transito esto y sé que la rueda gira y mm, que de aquí salimos. Y entonces transitar la vida desde la muerte es algo profundamente amoroso, realmente. mm, Y es mm, algo que deberíamos recuperar como un pilar fundamental del legado de la diosa, ¿no? De sus mm, enseñanzas, mm. de esta buena muerte. Eh, Vamos a ver, porque es que nos quedan 10 minutos y yo quería hacerte dos ¡Ay, qué preguntas. rápido ha pasado! Es que ha pasado rapidísimo, creo que tenemos que hablar de un montón de cosas, pero yo quería, mira, en todo lo que es este resurgir de la diosa en estos últimos años, hay como dos pilares. Uno de ellos lo has hablado, que es el de Avalon, ¿no? Está como muy presente las enseñanzas de Avalon, y otro es el de María Magdalena, ¿no? Entonces, de Avalon hemos hablado un poquito, pero como nos queda nada, nos van a cortar, yo te preguntaría, ¿qué papel realmente, qué papel tiene María Magdalena? Es que esto nos da para un directo entero, ¿sabes? Entonces, yo no sé si te lanzo una pregunta aquí un poco como, ¡guau! Así, tal, pero no sé si quieres responderla un poquito así, y si no, Sí, tenemos un segundo directo suspiro para porque los cuando, cuando me conecto con ella es que me baja como así este sentir, ¿no? Bueno, Madalena creo que es una figura arquetípica de máxima inspiración para los tiempos que corren. De hecho, creo que ella eligió ser velada durante un tiempo y retirarse para mostrar el espejo de lo que estaba ocurriendo con el femenino, porque todas las diosas de alguna manera nos vienen a mostrar lo que ha ocurrido en la historia de la humanidad con la diosa y con las mujeres. Entonces, para mí ella es como el último eslabón antes de que cae ya el velo del olvido de lo que era la sacralidad del femenino, y precisamente por ser como una de las últimas de tender ese eslabón, es la que ahora con este resurgir de este nuevo paradigma, de esta nueva era, de este nuevo despertar para todos y todas del femenino, pero aunque sea para todos, creo que tiene mucho que aportar como arquetipo de inspiración. Y ya no solo la figura histórica de María Magdalena, sino lo que yo he venido a llamar el arquetipo Magdal, que precede a Magdalena y que continúa después de ella, y que es un prototipo femenino, pues que tiene que ver mucho con ser iconoclasta, con ser pionera, con quitarse el velo. O sea, me llama la atención esta representación tan común que hay ahora de velarse cuando Madalena, si examinas la historia del arte a lo largo de 2000 años, es la única que aparece sin velo, con su cabellera, que era, me salto las normas de mi sociedad, porque esto está prohibido, pero ya solo esa representación iconográfica de ella nos está diciendo quién es. Nos está diciendo que es una mujer que no seguía los preceptos de lo que se esperaba de ella o de una mujer de esa época. Altamente instruida, desde luego, como demuestran todos los escritos apócrifos, no era, o sea, era una mujer que aportaba una sabiduría mística inherente a ella y a su linaje,
pero que también se preocupó mucho de formarse y de comprender el legado que la precedía, que es lo que creo que a veces no somos justos con eso. Queremos inventarnos nuevas cosas sin recoger lo que la tradición ya nos ha... Aunque sea para reinventar esa tradición o para darle una visión moderna, creo que es importante recoger todo eso, ¿no? Y para mí ella, o sea, si tuviera que describirlo, es un estado de conciencia que es la unión y la alquimia de la alegría y del perdón. Es la gran celebración, es todo es belleza. Cuando ella está presente en el corazón, cuando la convocamos y podemos mirar la realidad desde ese arquetipo, encarnando ese arquetipo que es ella, porque lo he visto, ¿no? Lo he observado en las mujeres, es alegría, es belleza y es perdón, es incluso ligereza, es una manera de estar con nosotras desde un lugar de inocencia, de voy a atreverme a mirar las cosas de manera nueva, no desde el filtro de mi interpretación, sino desde el corazón directamente, ¿no? Entendiendo el perdón no desde el concepto judeocristiano de perdón, sino el perdón como el regalo que una se entrega, porque oportunidades de perdonar constantemente están ocurriendo, sobre todo en aquello que nos remueve, esa es la gran oportunidad. Y ahí es donde ella trabaja también. O sea, aligera porque es la que más nos puede ayudar a alquimizar lo denso a través de su medicina, que es el perdón. Y cuando ahí somos capaces de aplicar ese soy inocente, ese me perdono, es cuando ella más real se hace, ¿no? Y es también un camino a transitar, porque es absolutamente eh, inmensa en su... Totalmente, yo creo de verdad, me ha encantado cómo la has descrito, porque es verdad que nos perdemos mucho en parte de sus enseñanzas y no entendemos la globalidad de lo que ella trae. Y en muchas ocasiones nos centramos mucho en la relación María Magdalena Jesús, pero ella sola, como mujer que fue y como arquetipo que ahora es, trae unas enseñanzas que son... Buah, es que De no sé ni qué... hecho, su gran ministerio comienza cuando se separan y dura muchos años de predicación y enseñanza creando escuelas de misterios también en Francia, ¿no? Con lo cual, su gran legado comienza cuando hace su gran noche oscura del alma, su duelo, atraviesa eso y a partir de ahí empieza el gran viaje que es a predicar con 41 años cuando llega a Francia, ¿no? Ujú, Que también nos viene a decir, esa edad es fundamental, puede marcar un punto de inflexión en tu vida, ¿no? ujú. Bueno, Porque todas las historias de las grandes maestras son fractales de los caminos iniciáticos y podemos tomar de ahí para recorrer nuestro propio camino iniciático, ¿no? ujú. Desde lo que fue la vida de cada una de esas grandes mujeres. Queda Vamos, para un montón de directos este tema. Y de hecho nos piden que hagamos más. Así que yo haremos estaré más. encantada Un de, tener- placer. de tenerte Gracias junto a por mí. invitarme. Gracias a ti, Sofía, por toda la sabiduría que has traído a este directo, por todas tus enseñanzas y por ser pionera en todo este tema aquí en España. Eh, y por aceptar mi invitación a venir aquí Un placer. todo esto. Muchísimas gracias. No vamos a dar, a lo mejor si alguna quiere hacer alguna pregunta, hay poquito tiempo, pero si alguna quiere hacer alguna pregunta, aquí está Sofía para... Dice que sí, que Tenemos queremos un- más. Quedará grabado, ¿verdad? Sí, va a quedar grabado en Genial. el- y te pasaré también para que tú lo tengas. Y así
Nada, son Gracias, todo gracias gracias. a vosotras por estar, gracias por recogerlo. Seguiremos tirando de este hilo, Total, que es inmenso. y totalmente inmenso. Creo que da para mucho y que además es súper necesario para el momento en el que vivimos. Así que muchísimas gracias a Muchas todas gracias, Alicia. y a ti, Sofía, por todo lo que nos has compartido, que ha sido maravilloso. Y ya nos van a cortar, así que antes de Muy que bien. no sé si nos cortan o nos cortan, o dejamos, no sé cómo se corta, ¿sabes? Como siempre me han cortado a mí, pues me he puesto a hablar y se ha cortado de repente, pues no sé muy bien si dándole aquí se cortará y si no, bueno, que vamos hablando, ¿vale, Sofía? Yo te voy a invitar otra vez porque me ha encantado. Y creo que hay mucho, mucho que decir en todo esto. Estoy disponible. Muchísimas gracias. Un beso. Adiós. Gracias Chao. a ti.